Hola, ¿qué tal? Bueno, como sabéis, mañana, jueves, se termina el plazo de entrega de la tarea número 4. Soy alrededor de 20 los que ya la habéis entregado, pero yo espero todavía bastantes más. Entiendo que estáis liados con ella y que queréis, en fin, estáis dándole los últimos toques para enviarla. Tenéis hasta mañana, no hay problema. Lo que sí voy a hacer ahora es un ejercicio muy parecido al primero de la tarea, al ejercicio uno, al de mezcla de cadenas. Y yo creo que, entendiendo bien este que os voy a explicar hoy, ahora mejor dicho, pues no vais a tener problemas los que estéis liados con ese ejercicio en resolver el número uno. Evidentemente no puedo hacer un ejercicio donde me enseñe a resolver el mismo ejercicio de la tarea porque primero porque entonces la tarea carecería de sentido, pero segundo porque también sería injusto con todos aquellos compañeros pues, que lo han hecho, lo han entregado y además la mayoría bien, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es un ejemplo que se parece mucho y que sacando un poquito las ideas de ahí y utilizándolo como esqueleto, os tiene que salir el de la tarea, ¿vale? Venga, vamos a verlo. A ver, lo primero vamos a recordar cuál es el de la tarea. En el de la tarea me están pidiendo que introduzca dos cadenas como mínimo de 5 caracteres de longitud, por ejemplo, A, B, C, D, E, esa tiene 5 caracteres de longitud, y una segunda que podía ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son caracteres. Aunque parezca esto un número, pero son los dígitos. En realidad no son caracteres. Para que se vea claramente, vamos a poner aquí, por ejemplo, la letra K, para que se vea exactamente que no es un número, ¿vale? Bien, lo que nos pide el programa del examen, perdón, del examen de la tarea, es que construyamos una nueva cadena. La vamos a poner en otro color para que se vea bien. Nos pide que hagamos una nueva cadena que sea la mezcla alternativa del primero de la primera con el primero de la segunda, el segundo de la primera con el segundo de la tercera. En fin, me recuerda la escena de los hermanos Marx, de la parte contratante. Vale, bueno, yo creo que se hace mejor casi, o se entiende mejor haciéndolo. Sería A, el número uno, primero con primero, ahora segundo con segundo, la B y el número 2, la C con el número 3, la D con el número 4, la E con el número 5 y luego ya esta cadena se nos ha terminado, pues vendrían el 6, el 7 y la letra K. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio de la tarea. Se introduce esta cadena y el programa nos tiene que producir esta otra cadena. Bien, ya digo, vamos a hacer una pequeña variación, yo lo voy a explicar y ya lo que tendríais que hacer es adaptarlo al caso de la tarea. ¿Vale? Estamos aquí otra vez en la pizarra. Bien, la variación que vamos a hacer es la siguiente. En vez de que las dos cadenas tengan una longitud superior a 5, no vamos a imponer restricción, pueden tener la longitud que se desee, pero la condición es que las dos cadenas midan igual. Es decir, que si la primera tiene 3 caracteres, la segunda también tiene que tener 3. Y si la primera tiene 80 caracteres, la segunda tiene que tener 80. Vamos a hacer la prueba. Estamos pidiendo que las dos cadenas sean iguales. Luego nuestro programa tiene que leer una cadena y leer la otra. Y dará error si las dos son con longitud diferente y tiene que volver a pedirla. Por ejemplo, si la primera cadena es ABC y la segunda es 1, 2, 3 y 4, el programa diría que estas cadenas no sirven. ¿Por qué? Pues porque una es más larga que la otra. ¿Vale? Luego, una entrada válida en esta versión, que no es una versión, sino que es otro programa diferente, pues puede ser A, B, C, D, una cadena, y la otra puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3 y la letra W, para que se vea que, en fin, lo que he dicho antes de los números, ¿vale? Vamos a poner en rojo como hicimos antes. Y vamos a hacer un programa que lo que tiene que producir no es como antes el primero con el primero, el segundo con el segundo, sino eh, ver revisar las dos cadenas y tiene que producir una nueva cadena que es las posiciones que contienen la misma, que coinciden en la misma letra, en el mismo carácter, ¿vale? Y si no hay ninguna coincidencia, pues entonces que imprima un mensaje de error diciendo pues que no hay
que no hay ninguna coincidencia, ¿vale? En este caso, la A es diferente del 1, el B es diferente, la B es diferente del 2, la C es diferente del 3 y la D es diferente de W, pues entonces imprimiría el mensaje de error, no, bueno, no de error, sino de resultado, no hay coincidencia. ¿Vale? Porque ninguno coincide. Si por ejemplo las dos cadenas fueran A, B, A, B, C, D, A, A, B, B, C, A, pues el resultado debería ser A con A coincide, B con A no coincide, A con B no coincide, B con B sí coincide, C con C sí coincide y D con A no coincide. Luego la cadena resultado sería A, B, C. ¿Mm? Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Bien, aquí en NetBeans no os voy a pedir que hagáis el programa, lo voy a explicar porque, bueno, a fin de cuentas la tarea acaba mañana, la entrega, y lo que no tiene ya mucho sentido es que si estáis atareados, valga la redundancia con la tarea, encima os ponga más ejercicios. Entonces, mi intención aquí es, a los que estén atascados en este ejercicio, que considero además que es el más sencillo de toda la tarea, pues por lo menos que este lo podáis hacer y lo podáis entregar, ¿vale? Para que no sea una tarea ahí que a lo mejor pues, se vaya trancado del todo, la hayáis pillado muy tarde, en fin. Os estoy dando pues una alternativa para que por lo menos algo entreguéis. Y si es entera, mejor, ¿vale? Que yo considero que este es el más sencillo de toda la tarea, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar una variable de entrada que va a ser primera cadena y segunda cadena, o dos variables, donde vamos a introducir las dos cadenas. Una cadena resultado que, como la vamos a manipular, tenemos que hacerla de la clase String Builder, que ya sabéis que la clase String, los objetos una vez que se crean son inmutables, pero si lo queremos cambiar, de manipular en general, pues necesitamos que sea de la clase del tipo String Builder, ¿vale? Luego vamos a utilizar un entero que es la longitud de las cadenas para para poder hacer la comprobación de que son iguales, ¿vale? De que tienen la misma longitud, y el típico escáner, el objeto teclado de la clase escáner. Le cambia el nombre, ya no es mezcla de cadenas, sino intersección de cadenas, porque lo que vamos a ver es lo que es común. Y aquí tenéis el bucle principal de entrada, los datos de entrada. Leer dos cadenas controlando que sean de la misma longitud. ¿Cómo se hace eso? Hacemos un bucle, hacer mientras, y lo que tenemos que hacer es introducir una cadena, teclado nextLine lo metemos en primera cadena, nextLine para pedir en cadenas de caracteres, y la primera cadena estamos libres de hacerla de la longitud que queramos, pero la segunda sí que tiene que ser de la misma, por eso el mensaje es introduce otra cadena de la misma longitud que la primera. Leemos por teclado esa segunda cadena y lo asignamos a esta variable. Ahora tenemos una variable que se llama primera cadena y otra variable que se llama segunda cadena. Cada una de ellas contiene una cadena diferente. La pregunta ahora es, ¿son de la misma longitud? Para comprobar la longitud de una cadena se utiliza el método length, que es longitud. En los arrays también se utiliza, solo que en vez de con los... Ya sabéis que con el paréntesis es como un atributo, y aquí es un método. Este primera cadena .length pues va a devolver un entero que es la longitud de la primera cadena. Bien, pues ni que decir tiene que segunda cadena .length va a devolver la longitud de la segunda. Pues si utilizamos el comparador diferente, pues nos sirve para imprimir el error. Si la longitud de la primera es diferente de la longitud de la segunda, pues imprimimos el error. Error, cadenas no válidas deben ser de la misma longitud. Y llegamos al while, ponemos la misma condición que hemos puesto aquí, con lo cual si esto no se cumplió, pues tampoco se va a cumplir aquí, con lo cual volvemos otra vez al do y volvemos a pedir de nuevo la primera cadena, la segunda, vuelta a comparar y demás. ¿Así hasta cuándo? Pues hasta que las dos longitudes sean iguales, porque cuando sean iguales y hagamos la comparación con el diferente, será falso, y al ser falso, el while ya no fuerza a que se vuelva a iterar el bucle y ya no vuelva al do. Bien, cuando estemos aquí,
es porque las dos cadenas tienen la misma longitud, no hay otra posibilidad. Bueno, pues como las dos cadenas tienen la misma longitud, yo tengo una variable que se llama longitud cadena que la igualo a primera cadena.len. Podía haberlo hecho a segunda cadena.len. Da igual porque las dos son la misma. No la misma. Son cadenas diferentes pero de la misma longitud. Ahora, declaramos o instanciamos, mejor dicho, el objeto cadena final como un nuevo stream builder con el método constructor stream builder, ¿vale? Y por último ya vamos a hacer el procesamiento. Se recorren las dos cadenas hasta el final. Como las dos son de la misma longitud, me vale el mismo for. For i igual 0, i menor que la longitud de las cadenas y en cada vuelta del bucle le incremento una unidad a i. No olvidéis nunca que las longitudes de las cadenas no empiezan en 1. Le pasa como a los arrays. Empiezan en 0 y luego llegan hasta el número, la longitud menos 1. Con lo cual tengo que poner o bien i menor o igual que longitud de cadenas menos 1 o hacer el menor estricto sin el igual, con lo cual nunca llegará al número marcado por longitud de cadena, sino que se quedará siempre uno antes. Tened cuidado con esto porque es una fuente muy frecuente de errores el no acordarse que las cadenas y los arrays empiezan en 0, no en 1, y no llegan hasta el número máximo de elementos, sino hasta el número máximo de elementos menos 1, perdón. Bien, pues en caso de que coincida el mismo carácter en la misma posición es cuando se pasa ese carácter a la cadena final. Y si no, pues no se hace nada y damos una siguiente vuelta al bucle. Fijaos, if primera cadena punto char_at de i. Y este método, char_at, lo que nos dice es el carácter que hay de una cadena en la posición marcada por el número que yo ponga dentro del paréntesis en el método. Como el i va recorriendo la cadena desde el principio hasta el final, pues primera cadena punto char_at será, en el primer caso, cuando la i vale un 0, pues char_at de i pues será lo mismo que char_at de 0, es lo mismo, o lo que es lo mismo, el primer carácter de la primera cadena. Pues si eso es igual al char_at de i, o sea, al carácter equivalente o la posición equivalente, porque estamos mirando posiciones iguales, y estamos comprobando a ver si el contenido es igual, pues cuando sea igual, entonces a cadena final le utilizo el método append, que lo que hace es añadirle a esa cadena final, que cuando recién creada no valía, vamos, no tenía ningún contenido, ningún carácter, pues lo que le añado, perdón, es primera cadena punto char_at de i, que podía ser segunda cadena, porque en el fondo lo que estamos mirando es que sean iguales, ¿de acuerdo? Por último ya, cuando llego aquí, pues muestro en pantalla el resultado final. Cadena final.len. Bueno, si la cadena final en la que hemos ido construyendo es mayor que 0, es porque coincidieron por lo menos 1. Y en ese caso el programa contesta. Las posiciones comunes en las dos cadenas son pues cadena final. Else, en otro caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no coincide ninguna posición y entonces el mensaje que tenemos que imprimir es el que dijimos de no coincide ninguna posición. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona. Introduce una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 de longitud y ahora dice introduce otra cadena de la misma longitud. Pues si yo ahora meto 1, 2, 3, la A por ejemplo, pues como esta tiene 5 y esta tiene 4, pues me da el mensaje de error, cadenas no válidas deben ser de la misma longitud y me vuelve a preguntar por una cadena. Si yo ahora pongo QAZWSX y otra que sea RTG, pues como no son iguales, me vuelvo a dar. En fin, esto ya está probado. Vamos a ver ahora si yo pusiera S, D, A, S, E, R, por poner un caso. Y ahora la otra cadena va a ser A, V, E, D, W, E y la letra Y. Yo creo que son de la misma longitud. Y ahora... ¡Uy! Me he equivocado. La he querido hacer muy larga. Vamos a ver. Vamos a hacerla más cortita. QWERTY por un lado. Y la segunda va a ser Q, S, E, D, T, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, pues ahora me dice, resultado de posiciones comunes. Las posiciones comunes en las dos cadenas son la Q, la E, la T, la U y la I.
Si lo comprobamos, la Q está la primera y aquí también está la primera. La E aquí está la tercera y aquí también está la tercera. Y bueno, luego viene la T y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad, espero que os sirva de verdad a los que estáis atrancados en el ejercicio número 1 de la tarea 4 para que por lo menos esto os dé una orientación, porque en la tarea que está propuesta o en el ejercicio que está propuesto en la tarea necesitáis utilizar el método Leng, necesitáis utilizar el método chart necesitáis utilizar el método Appen y necesitáis utilizar el Stream Builder y la estructura es muy parecida, aunque ya digo que no puedo poner el mismo porque sería una tontería hacer eso. O sea que espero que esta pista sí que os sirva, ¿vale? Un saludo.